Los creyentes en Cristo han sido conocidos en el mundo a través de muchos nombres. Algunos no son muy honrosos, otros sí. Se les ha llamado discípulos, cristianos, protestantes, herejes, convertidos, entre otros. Ahora, quizás el nombre más común con el que se conocen los creyentes hoy día y el más generalizado de todos es el término evangélico. Evangélico. Es común oír hablar de iglesias evangélicas, incluso hasta de emisoras de radio y canales de televisión y muchas otras cosas, todas con el común denominador de que llevan al final el mismo calificativo, evangélico o, en algunos casos, evangelísticos. Y lo que se quiere señalar con este término es que todas esas cosas, de una u otra manera, están relacionadas con el evangelio. O sea, se supone que todos esos son medios a través de los cuales se propaga el mensaje del evangelio y se define el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso se supone. Ahora, lo penoso de todo esto es que si hacemos un análisis cuidadoso del mensaje que muchas de esas iglesias y programas de radio y televisión predican, si analizamos de cerca ese mensaje, encontraremos muy poca relación con el mensaje del evangelio revelado en las Escrituras, y eso, hermanos y amigos, ha sido causa de mucha confusión. Mucha confusión. Porque hoy día se le llama evangélico a todo aquello que no es católico. Y en ese uso indiscriminado del término se confunden mansos con cimarrones, y ese es un gran problema, porque no todo el que no es católico es evangélico. Ahora, toda esa confusión sería eliminada si nosotros pudiésemos definir con más exactitud lo que significa realmente el término evangelio. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio proclama y define? Nosotros los cristianos creemos en el evangelio, proclamamos el evangelio, defendemos el evangelio, vivimos por el evangelio. Pero si no podemos definir con precisión lo que ese término significa, de acuerdo con la enseñanza de la infalible y toda suficiente palabra de Dios, vamos a estar haciendo uso de frases sin sentido. Repito, si nosotros no podemos definir con precisión lo que ese término evangélico o evangelio significa de acuerdo con la palabra de Dios, estamos usando frases sin sentido. Y lo que comenzamos a hacer la vez pasada fue precisamente hablar acerca de este tema, exponer lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, en lo que respecta al contenido del Evangelio. Ese es nuestro tema, el contenido del Evangelio. ¿Qué es realmente el Evangelio? Y para ello estoy haciendo uso de una de las mejores definiciones que yo he podido encontrar o que existen respecto a lo que es el Evangelio. Dicha definición dice de la siguiente manera: el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe. Repito, ¿qué es el Evangelio? Es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe. De esta definición solamente hemos podido ver los primeros dos elementos, recuerden la vez pasada, donde decíamos que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios y acerca del pecado. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Este es el punto de partida obligado. Ahora, el problema del hombre no es primariamente horizontal, es un problema vertical.
Recuerden, el hombre tiene problemas con Dios por causa de su pecado. Eso lo dejamos muy claro. Por eso también les decía que el Evangelio es un mensaje acerca del pecado, precisamente, y esa es la raíz del problema. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, por la sencilla razón de que Cristo vino al mundo a tratar precisamente con el pecado del hombre. Por eso recuerden que el ángel le anunció a José que ese niño que nacería, allá en Mateo 1:21, tendría por nombre Jesús, que significa Salvador. Dice el texto, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que el Evangelio presenta primero la naturaleza de nuestro problema. Segundo, vemos que presenta la raíz del problema y se lo voy a ilustrar ahí en pantalla. Les vamos a colocar ahí esto que estoy mencionando. El Evangelio presenta primero la naturaleza de nuestro problema. Eso es lo primero. Segundo, vemos que presenta la raíz del problema. ¿Cuál? Nuestro pecado. Pero en tercer lugar, como veremos hoy, el Evangelio también nos presenta la solución del problema. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Por eso vamos a comenzar diciendo ahora que el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo y lo vamos a proyectar ahí en pantalla. El Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. He aquí, hermanos y amigos, la esencia misma del Evangelio. Miren, cualquiera que sea el aspecto que analicemos de este mensaje, terminaremos siempre topándonos con la persona de Cristo. Siempre. No importa por dónde entremos a ver el mensaje, siempre terminaremos topándonos con Jesucristo, con su persona. Y si en algún punto lo perdemos de vista, es probable que nos estemos extraviando por un camino de error y de falsedad. Porque Jesucristo es indudablemente la esencia misma del mensaje del Evangelio. No podemos leer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis sin toparnos con la figura de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39, un versículo muy conocido. ¿Qué dice allí? Jesús, hablando a los religiosos de su tiempo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí, dice Cristo. O sea, Jesucristo es, sin lugar a dudas, la esencia misma del mensaje del Evangelio. Por eso no podemos leer la Escritura de tapa a tapa sin toparnos con la figura o la persona de Cristo. Él le dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Saben qué? Las Escrituras dan testimonio de mí. Cristo es la figura central de toda la Biblia, hermanos y amigos. De hecho, el Antiguo Testamento profetiza e introduce proféticamente la persona de Cristo. Vamos a los Evangelios y ¿qué encontramos allí? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos y encontramos al Cristo exaltado obrando a través de los apóstoles. Vamos a las epístolas y encontramos una explicación teológica, doctrinal, inspirada por el Espíritu Santo de quién es Cristo y cuál fue su naturaleza o la naturaleza de su obra redentora. Y resulta que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice el apóstol Juan allí? Que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. O sea, no podemos abrir la palabra de Dios sin toparnos con la persona de Cristo, porque Él es el corazón, Él es la esencia misma del Evangelio. Es más, predicar el Evangelio y predicar a Jesucristo es decir exactamente lo mismo. Lo mismo. Vamos a demostrarlo. Algunos textos a vuelo de pájaro en el libro de los Hechos.
Hechos capítulo 5, versículo 42. Hablar de predicar el Evangelio y hablar de predicar a Jesucristo es hablar de lo mismo. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Ellos predicaban a Cristo. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Felipe predicaba a Cristo. Versículo 12. Versículo 12 de Hechos capítulo 8, ahí mismo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, eso era lo que él anunciaba, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 35 del mismo Hechos capítulo 8, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció al etíope, le anunció el evangelio de Jesús. Y Saulo de Tarso, luego de haberse convertido camino a Damasco, miren lo que dice en Hechos 9:20, lo que hizo inmediatamente. Dice, enseguida, eso era Saulo, predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y yo podría, hermano, seguir multiplicando textos, pero yo creo que estos son suficientes para demostrar que Cristo es el centro mismo del mensaje evangélico. Ahora, ¿y quién es Jesucristo? ¿Quién es Cristo realmente? Bueno, hermanos, los pecadores no serán salvos a menos que comprendan quién es Cristo y qué cosas Cristo vino a hacer. No es que Cristo era simplemente un buen hombre en la historia o un gran nombre que registra la historia, no. Es más que eso. El pecador debe conocer ciertos hechos históricos acerca de Cristo, que no se trata de una fábula o de una historia hermosa, sino de hechos reales, históricos, que ocurrieron, que sucedieron en un espacio de tiempo específico, en un lugar específico. El pecador debe conocer la naturaleza sustitutiva de lo que él hizo, que él no murió en la cruz por causa de sus pecados, sino por causa de los nuestros. El pecador debe conocer que la ira de Dios fue derramada sobre él a pesar de que él era santo, porque en ese momento estaba llevando el pecado tuyo y el pecado mío. El pecador debe entender que el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. El pecador debe saber todo esto. Pero el pecador debe saber que la obra de salvación que Cristo realizó fue perfecta, que Dios el Padre aceptó el pago que Dios el Hijo efectuó en la cruz del Calvario. Debe saber que cuando Cristo exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, estaba declarando con ello que la deuda estaba saldada y de ahí en adelante todo aquel que en él cree será salvo y no vendrá condenación. El pecador debe saber eso. O sea, debemos señalarle al pecador que a esa obra de salvación tampoco podemos añadirle absolutamente nada, ninguna obra de parte nuestra, ningún ritual, absolutamente nada. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Así que, mi amigo que estás ahí, si de veras estás preocupado por el destino eterno de tu alma, he ahí el remedio que Dios ha provisto para el pecador. ¿Cuál es el remedio? El Hijo de Dios, Dios encarnado, sustituyendo en la cruz para salvar a todo aquel que venga a Él. Créeme, mi amigo, si hubiese habido otra salida, Dios la hubiera señalado. El Hijo de Dios fue masacrado en una cruz porque no había otra salida.
Si hubiese habido otra salida para el pecador, para escapar de las llamas eternas del infierno, amigo, créeme, Dios la hubiera señalado. El Hijo de Dios fue partido, molido en una cruz, porque no había otra solución, no había otra salida. Así que hemos visto entonces que el Evangelio presenta primero la naturaleza del problema del hombre, es vertical, no horizontal. Segundo, presenta la raíz del problema, el pecado. Tercero, el Evangelio presenta la solución del problema, que es Cristo muriendo en una cruz por los pecadores. Ahora, falta un cuarto elemento muy necesario para completar el cuadro revelado en las Escrituras, y ese cuarto elemento tiene que ver con la respuesta que Dios demanda del pecador a ese mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de los pecadores ante ese mensaje del Evangelio? Bueno, hemos dicho, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo. Y por último, vamos a ver que el Evangelio es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. El Evangelio, escúchame bien, es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de salvación predicado por Cristo y los apóstoles, vamos a encontrarnos allí, hermanos, en esencia, la misma invitación al pecador, la misma. Una invitación que consta de dos elementos distintos pero inseparables. ¿Cuáles son esos dos elementos distintos pero inseparables? El arrepentimiento y la fe. La fe y el arrepentimiento. Alguien dijo que la fe y el arrepentimiento son hermanos gemelos. Hermanos gemelos son la fe y el arrepentimiento, cada uno con su propia personalidad, pero inseparables. Donde quiera que encontremos fe, encontraremos arrepentimiento. Donde quiera que encontremos arrepentimiento, encontraremos fe. No es uno o lo otro, es uno y lo otro. Las dos van juntas. La fe sin el arrepentimiento es esa fe muerta de la que nos habla Santiago en el capítulo 2. Es la fe que tienen los demonios. Dice en Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Ellos tienen fe, los demonios, pero no arrepentimiento. Ellos tienen una teología clara, los demonios. Ellos creen, dice Santiago, y tiemblan. Los demonios también tienen fe, pero no arrepentimiento. De manera que cualquier persona que afirme creer en Cristo, pero que no se ha arrepentido de sus pecados, tiene la fe de los demonios. Y esa fe lo llevará a compartir toda la eternidad con esos demonios. Esa fe, mi amigo, no salva a nadie. Por otro lado, tener arrepentimiento sin fe no pasa de ser remordimiento. El remordimiento que sintió Judas Iscariote antes de ahorcarse. ¿Y qué dijo Cristo acerca de Judas? Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido nunca, dijo Jesús de Judas Iscariote. Él sintió remordimiento y arrojó las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó, se quitó la vida. Así que vemos que el arrepentimiento y la fe son dos elementos distintos, pero inseparables en el mensaje de salvación. En Marcos capítulo 1, y lo voy a proyectar en pantalla, Marcos 1, 14 y 15, se nos da un resumen doctrinal de ese mensaje. Allí dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se dan cuenta? Arrepentimiento y fe. Arrepentíos, arrepentimiento, y creed, fe, en el evangelio. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5.
Dice allí, en este mismo tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que eran más culpables, dice Jesús, que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, aquí encontramos el mismo énfasis. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Hermanos, amigos, ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y fue el mensaje que Él le encargó a sus discípulos que predicasen. Lucas capítulo 24, para que vean que no estoy inventando. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo le encomendó a sus discípulos, a su iglesia, que predicaran? Lucas 24, 44 al 48 dice: y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Los creyentes proclamamos arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo. El hombre, el pecador, la gente necesita reconciliarse con Dios y ser perdonada por Dios. Pero ese perdón está conectado y vinculado estrechamente con el arrepentimiento, que es un mensaje que ofende a mucha gente. Decir, como algunos dicen hoy, que un hombre puede encontrar la paz con Dios sin arrepentirse de sus pecados, hermanos amigos, ese es un vil engaño. Es otro evangelio. Ese mensaje no está garantizado por las Escrituras. El declarar que un hombre puede encontrar la paz con Dios sin arrepentirse de sus pecados. Y es triste escuchar el testimonio incluso de algunas personas cuando nos hablan del supuesto encuentro, un supuesto encuentro que ellos han tenido con Dios. Ellos nos hablan de cómo Dios les resolvió tal o cual problema y de la felicidad que supuestamente ellos sienten o han experimentado desde que tuvieron ese encuentro con Jesús, y se ponen así muy místicos. Pero resulta que en su testimonio no se habla nada acerca del pecado. No se habla nada acerca del perdón de Dios, no se habla nada del arrepentimiento, simplemente se habla de paz, de gozo y de felicidad. Muy entre comillas. Pero mi amigo, ese gozo, esa paz, esa felicidad no pueden ser experimentados aparte del perdón divino. Porque el pecador necesita reconciliarse con ese Dios contra el cual se ha rebelado. No tener un encuentro místico y esotérico con Jesús, eso no es lo que necesita la gente. La gente necesita reconciliarse con Dios porque, como hemos declarado, el evangelio es un mensaje acerca de Dios, de un Dios 3 veces santo contra el cual el hombre se ha rebelado por causa de su pecado. Entonces, el evangelio que Cristo mandó a sus discípulos a predicar tiene una invitación. Sí, tiene una invitación. Venid al arrepentimiento para que vuestros pecados sean perdonados. Y entonces ahí podemos ir a Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí funciona ese mensaje. Pero no podemos hablar de paz con Dios, no podemos hablar de gozo, no podemos hablar de felicidad hasta que no hablemos de arrepentimiento
y perdón de pecados. Amigo, mi amigo querido, el evangelio que Cristo nos mandó a predicar tiene una bendición central. Claro, tiene muchas bendiciones periféricas, pero tiene una bendición central. ¿Sabe cuál es esa bendición? El perdón de los pecados. Ese es el tema del evangelio. Cristo vino a hacer posible el perdón de los pecados y esa bendición solamente puede ser obtenida en el contexto del arrepentimiento. Cualquier otra bendición central que se coloque en un mensaje de salvación que evita la responsabilidad del arrepentimiento, ya eso no es el evangelio que Cristo predicó, ya no es el evangelio que Él mandó a su iglesia a predicar. Es más, ese evangelio está bajo la maldición de Gálatas 1:8 que vimos la semana pasada. ¿Qué dice Pablo? Si aún un ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente del que tú has recibido, que sea maldito de Dios. Ese evangelio que proclama, supuesto evangelio que proclama una bendición, un gozo, una paz, una felicidad sin arrepentimiento y sin perdón de pecados, ese evangelio está bajo la maldición de Gálatas 1:8. Miren lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y miren lo que dice ahora Hechos 2:19. El mismo mensaje. Los apóstoles no cambiaron el mensaje, como lo hacen hoy los predicadores del evangelio de la prosperidad. Allí dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuál es la bendición? El perdón de pecados. ¿Cuál es el contexto? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero un momento, pastor, usted me preguntará, ¿y qué es el arrepentimiento? ¿En qué consiste eso de arrepentirse? Buena pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio de mente que a la vez produce un cambio de propósito. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento, esa palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Déjame ponértela ahí en pantalla. La palabra arrepentimiento es metanoia en griego. Meta, que significa cambio, y noia, que significa mente. De manera que el arrepentimiento no es más que un cambio de mente. Y ese cambio de mente produce un cambio de propósito. Y ese cambio de propósito conduce a un cambio de conducta. Déjame ilustrarlo. Vamos a suponer que una persona se dirige hacia una provincia que queda hacia la parte norte. Pero como no conoce bien el área o el país, en vez de tomar la vía que va hacia el norte, toma la que va hacia el sur. Pero de repente, en el camino, esta persona se topa con alguien que lo instruye y le hace ver su error. Le hace ver que va por el camino equivocado, que en vez de ir hacia el norte donde él quiere ir, se está dirigiendo hacia el sur. Pregunta, ¿qué esperamos nosotros que haga ese hombre con la nueva información que ha recibido? Bueno, esperamos que dé media vuelta y tome ahora el camino correcto. Fíjense, una nueva información ha venido a su mente, esa nueva información lo ha hecho cambiar de propósito y ese cambio de propósito lo ha hecho cambiar de dirección. Bueno, eso mismo pasa con el pecador. Eso mismo pasa con el pecador. Lo primero que viene al pecador es una convicción de que va caminando por un camino equivocado, que de seguir por allí lo llevará a una condenación eterna, inevitablemente. Ahora, luego que el pecador ha adquirido y aceptado esa información como buena y válida, ahora entran en juego su voluntad y sus emociones. Fíjense, primero el intelecto, pero ahora que el intelecto ha captado y aceptado esa nueva información, ahora entran en juego su voluntad y sus emociones. Él decide, voluntad, caminar por otro camino a la vez que aborrece el camino anterior.
sus emociones entran ahí en juego. Se entristece de haber estado en el error por tanto tiempo. Y es lo que la Biblia llama esto, la tristeza que es según Dios. Dice la tristeza que produce Dios en el corazón para llevarnos al arrepentimiento. En 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según el mundo produce muerte. Ahora, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, cuando hay convicción de pecado. O sea, fíjense cómo las tres facultades humanas están envueltas en el arrepentimiento: el intelecto, la voluntad y las emociones. No comience por las emociones. Primero tiene que ser convencido en su mente, porque por eso es que se producen tantas conversiones falsas en muchas campañas llamadas evangelísticas, de gente que pasa al frente, levanta la mano, firma una tarjeta sin saber lo que está haciendo, y a los 2 días o a la semana tú lo ves otra vez en el lodo porque no se arrepintió. No, el arrepentimiento es un volverse del pecado a Dios. Ahí interviene el intelecto, la voluntad y las emociones. Todo está envuelto. Y fíjense, si el arrepentimiento es un volverse del pecado a Dios, debemos llegar a la conclusión de que no hay salvación sin un verdadero arrepentimiento. No hay salvación, mi amigo, no hay salvación sin un verdadero arrepentimiento. Pero espérese, ¿y cómo es que usted dice que la fe y el arrepentimiento son inseparables, aunque distintos? Bueno, porque nadie se arrepiente sin fe y nadie tiene fe si no se arrepiente. Déjame ilustrarlo. Una ilustración un poco desagradable, pero la voy a dar, porque ilustra perfectamente esto. Si nosotros comparamos la fe y el arrepentimiento con la digestión, podemos decir que el arrepentimiento es la gracia que nos capacita para vomitar el pecado. La gracia nos capacita para vomitar el pecado y la fe es la gracia que nos capacita para comernos a Cristo. ¿Ven ahí? O sea, es ahí la diferencia entre uno y otro. Arrepentimiento, acción de vomitar el pecado; creer, acción de comerse a Cristo. Y esto es obviamente en sentido figurado. No estoy hablando de comernos a Cristo literalmente. Es creer en Cristo. Entonces, el arrepentimiento, mi amigo, es una gracia que Dios concede al pecador. Y la fe es una gracia que Dios concede. ¿Y qué hace esa gracia en el pecador? ¿Qué hace esa gracia en la vida del hombre? Que lo capacita para recibir a Cristo tal y cual Él es ofrecido en el Evangelio, descansando únicamente en Él para salvación. En Cristo y solo en Cristo. No en Cristo y mis buenas obras, no en Cristo y mi religión, en mi tradición, no. En Cristo y mi decencia, tampoco. En Cristo y solo en Cristo. En Cristo y solo en Cristo. El pecador que ha sido hecho partícipe de esa gracia salvadora, comprende ahora que fuera de Cristo no hay salvación y que Él y solo Él es el único que produce y que puede librarnos de la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios demanda de todo pecador? La respuesta que Dios demanda del pecador es que se arrepienta y crea. Fe y arrepentimiento. Esa es la respuesta que Dios demanda. Que el pecador venga a Cristo clamando por el perdón de sus pecados, con la determinación de dejar atrás su vida de desobediencia, para entonces seguir de ahora en adelante la voluntad de Dios. Mi amigo que estás ahí. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es su demanda. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe irrestricto y universal. Por eso, como te puse en pantalla ahí, lo que dice Hechos 17:30 es que Dios manda a todos los hombres. Ven, es un mandato universal. Dios manda no a algunos, no. A todos los hombres, moralistas, depravados, ladrones, no ladrones, gente con saco y corbata, moralista, no importa. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
pero al mismo tiempo es una promesa universal para todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Apocalipsis, último texto ya, 22:17, escuchen esta invitación. ¡Qué belleza de invitación! Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratis es la salvación. Nadie puede decir que no vino porque no fue invitado. Nadie. La invitación es universal. El que quiera venga y tome del agua de la vida. Mi amigo, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el llamado de Dios. El que quiera venga. Es universal a todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para el perdón de sus pecados. Y Cristo dice que nadie que venga a Él será echado fuera. Si al escuchar estas cosas hoy, tú has sentido convicción de pecado, mi amigo, hay una sola ciudad de refugio a donde tú puedes acudir. Nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido salvar a todo el que acuda a Él, clamando por misericordia. Ese es el mensaje del Evangelio. Su brazo no se ha cortado para salvar, ni su compasión tampoco. Cristo sigue salvando a pecadores mientras haya vida. Así que, mi amigo, ven a Cristo hoy mismo, y exponle a Él tu caso. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene poder para salvar.